día. Yo soy el doctor Carrizo, soy médico reumatólogo JTP de la cátedra y estamos por comenzar el módulo de reumatología. La idea no es que salgan reumatólogos, sino que sepan cómo manejarse frente al paciente reumatológico. Así como han aprendido cómo manejarse con el cardiológico, con problemas respiratorios y renales, así también queremos que sepan las cosas básicas para manejarse frente a un paciente reumatológico. Entonces, hay objetivos que tenemos en el módulo, de este módulo, cómo orientarse el paciente reumatológico desde el punto de vista clínico, cómo diagnosticar su etiología, el reconocimiento de manifestaciones. En este módulo es importante que ustedes aprendan tal vez lo que más nos importa a nosotros en la cátedra clínica, que es la asociación, o sea, la asociación de datos. Ustedes van a tener distintos tipos de herramientas para recolectar datos, y de esos datos ustedes tienen que hacer una asociación para llegar a un diagnóstico correcto. En el caso de los pacientes reumatológicos, esa recopilación de datos es muy importante, ¿sí? Entonces también le vamos a dar la herramienta. Hoy vamos a hablar un poquitito de un repaso de semiología, ¿sí? Para que ustedes tengan las herramientas principales que maneja el reumatólogo son la historia clínica, con el interrogatorio y el examen físico, y el uso de exámenes complementarios, sobre todo el laboratorio y radiología. Tal vez esas sean las herramientas más importantes para que ustedes se puedan manejar frente al paciente reumatológico. Entonces, por eso también será importante la interpretación del laboratorio general y del laboratorio específico. Y también de los métodos de imagen, como les decía, la radiología, también usamos ecografía, también usamos resonancia magnética, también usamos tomografía computada, ¿sí? Y tal vez al final del módulo, y para el médico clínico, no sé, que no se va a dedicar a reumatología, capaz que va a ser oftalmología, pero es importante de que sepan básicamente diagnosticar entre las enfermedades reumáticas más comunes, como son la artrosis, como son la artritis, ¿sí? Porque es algo que al médico clínico siempre le va a tocar dilucidar, ¿sí? Y si no es como médico, como familiares, siempre le van a hacer consultas, porque la consulta reumatológica es una de las principales consultas dentro de la clínica médica, ¿sí? Entonces, y artritis, cómo se puede manejar los pacientes, y después ya enfermedades un poco más complejas, como son las colagenopatías, cuándo sospecharlas, cómo manejarlas, ¿sí? Todo eso vamos a tratar de brindarles en este módulo para que ustedes tengan todas las herramientas, ¿sí? Entonces comenzamos con el esto de la reumatología. Y una primera pregunta que surge y que a ustedes les van a hacer sus familiares en el súper, en el almacén, donde sea, les van a preguntar: ¿qué es el reuma? O sea, yo tengo reuma, y mi tía tiene reuma, y mi sobrino tiene reuma. ¿Es todo lo mismo? ¿Saben lo que es el reuma? El reuma no existe, o sea, es un término que nosotros tenemos que tratar de erradicar, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tratar de erradicar? Porque en la misma bolsa entran un montón de enfermedades reumáticas. Entonces, para el que te preguntes o te comente: yo tengo reuma, vos tenés que explicarle que no existe el reuma, que existen enfermedades reumáticas. Entonces, no es lo mismo tener artrosis que tener artritis. Muchas veces, no le digo una vez al día, por lo menos por cada vez que me siento en el consultorio, a veces un paciente me llega y me dice: doctor, yo quiero que me dé la misma inyección que le da a doña Rosa, porque ella anda bien con eso, y tal vez ella tiene artritis y esta señora tiene osteoporosis. ¿Me entienden? Entonces, es importante que este término, o sea, el reuma, vaya desapareciendo del lenguaje médico, ¿sí? Entonces, explicar que existen enfermedades reumáticas.
Entonces, como decía, empezamos con la primera herramienta que tenemos y tal vez es la más importante, ¿sí? La historia clínica. En la historia clínica, cuando ustedes comienzan, saben que toman los datos de los pacientes. Y en reumatología son muy importantes, la edad, porque hay distintas edades a veces para distintas patologías. Entonces, por ejemplo, hay una patología que se llama fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad que afecta a niños y adolescentes. Entonces yo después de los 20 años ya no la pienso a la fiebre reumática. Igual a un paciente que es un niño, tal vez no voy a pensar en que pueda tener una artrosis o que pueda tener un mieloma múltiple, ¿sí? O sea, porque hay patologías que se orienta uno también por la edad. O sea que tener en cuenta eso es importante. El sexo, ustedes saben que en reumatología las enfermedades reumáticas tienen distintas prevalencias. Entonces, por ejemplo, artrosis es una enfermedad que prevalece en los dos sexos, pero, por ejemplo, artritis reumatoidea tiene una prevalencia en la mujer de 3 a 1, o un lupus tiene una prevalencia de un 7, un 8 a 1, ¿sí? En la mujer con respecto al varón, y al revés, una espondilitis anquilosante es mucho más prevalente en varones, un 9 a 1, o en la gota también un 6 a 1, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, o sea, saber, considerar el sexo dentro de los datos que yo voy recopilando es importante. La raza, tal vez porque, por ejemplo, te sirve para saber si podés pronosticar una enfermedad más severa, por ejemplo, el lupus, en la población afroamericana o en la población mestiza, que seríamos nosotros, es mucho más agresivo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos generalmente cuadros más severos que los pacientes que son caucásicos, ¿sí? Y la ocupación, por supuesto, también tiene que ver, porque no es lo mismo para el uso de una articulación o para el deterioro, que uno, por ejemplo, trabaje en la construcción, que tenga que subir muchas escaleras, o sea un deportista de alta competición. Esos pacientes a veces deterioran sus articulaciones mucho más rápidamente y están expuestos a cuadros como de artrosis sin tener la edad, ¿sí? Sin tener la edad propia de los pacientes con artrosis, tienen, digamos, cuadros antes de tiempo, sería. Entonces, lo que más me interesa, una de las cosas que más me interesa a mí, ellos saben que yo a mis alumnos los torturo con el tema de que tengan muy claro el motivo de consulta, que cuando hacen una historia clínica, a veces el motivo de consulta se lo pone al final, no es al principio. Después que yo he armado todo, voy dilucidando cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas menos importantes, ¿sí? Y en reumatología el motivo de consulta es importante, porque siempre, yo les dije, en esto se hace asociación. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando ustedes estuvieron estuvieron frente a un paciente cardíaco, no podían dejar de preguntarle si tenía dolor precordial, si tenía disnea, si tenía edema, si tenía palpitaciones, si tenía tos, si tenía disnea nocturna, ¿sí? Son las cosas que ustedes van asociando cuando piensan que están frente a un paciente con una afección de cada aparato, ¿verdad? En el reumatológico también pasa eso. O sea, no les voy a perdonar si en el examen no le hayan preguntado estas cosas. O sea, la asociación principal es con estos motivos de consulta. Esto es lo que me llega a mí al consultorio todos los días. Y en esto tengo el 95% de todos los motivos de consulta. Sobre todo, el dolor. Ustedes ya saben que el dolor es algo que atraviesa todos los módulos, todo el organismo, ¿sí? Por eso es tan importante de dilucidarlo bien, investigarlo bien, preguntar exhaustivamente. A veces se lo tiene que presionar un poco al paciente para que me diga bien acerca del dolor.
¿sí? Porque en reumatología el 80-90% de las veces el motivo de consulta es dolor, ¿sí? Y cuando un paciente a mí se me sienta y me dice, doctor, yo estoy dolorido, yo tengo que preguntarle el alicia del dolor. Y yo les digo alicia porque no sé si ustedes lo aprendieron así, pero a veces se olvidan cuando van a preguntar, así sea cardíaco, así sea neurológico, así sea renal. Si hay dolor, tienen que preguntar el alicia del dolor. Así no se olvidan, ¿sí? Entonces, yo voy a preguntar, por ejemplo, la forma de la A es de aparición, ¿sí? Entonces, la aparición puede ser de forma brusca o en forma insidiosa. Entonces, si un paciente se me presenta con un dolor brusco, acompañado de otras cosas, pienso más, por ejemplo, en una artritis gotosa, en una artritis viral, ¿sí? Ya ustedes después van a ir haciendo las asociaciones. Y de forma insidiosa, como suele ser el dolor de artritis reumatoidea. Suele empezar en forma solapada, cada vez va empeorando y con el correr de los meses se va empeorando. Esta idea. Perdón. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que nos interesa es la evolución. Su carácter, o sea, la evolución es como si fue progresivo, si fue en forma de picos, si fue... Y el carácter. Porque básicamente yo tengo que diferenciar entre 4 tipos de dolor, ¿sí? El dolor de tipo inflamatorio, el dolor tipo inflamatorio, el no inflamatorio, el neuropático y el vascular. Suelen estar los pacientes que consultan por dolor suelen estar dentro de esa gama de posibilidades, ¿sí? Entonces, el dolor inflamatorio, ya les voy a mostrar. ¿Ya lo tienen copiado eso? Sí. Bueno. Entonces, la alicia era aparición, localización, la irradiación, la C de carácter, la I de intensidad y la A de con qué de calma y con qué peor, ¿sí? Entonces, la severidad, o sea, la intensidad del dolor, nosotros los reumatólogos la medimos con una herramienta que se llama escala visual análica, que es le da al paciente una tirita donde de decir que de 1 a 10 marque cuánto tiene de dolor. Lo puede hacer escrito o se puede preguntar también, ¿sí? Entonces, con esa escala nosotros podemos hacer un score inicial y después, a medida que uno va haciendo el tratamiento, también puede hacer el seguimiento. ¿Cuánto le ha mejorado el dolor? ¿Cuánto? ¿Sí? Bueno, es un método que se usa ampliamente y ustedes ya van a ver que se usa también en la artritis reumatoidea, forma parte de un score que se llama DAS28, que sirve para evaluar el seguimiento de los pacientes con artritis. Entonces, el dolor. ¿Cuándo voy a decir que es de tipo inflamatorio? El dolor inflamatorio, ustedes piensan. Hay 2 preguntas que son básicas, digamos, ¿sí?
si se acompaña de tumefacción, o sea, cuando usted, paciente, les cuente, la pregunta básica es, ¿se hinchan las articulaciones, señora? ¿O se le hincha el brazo, o se le hincha la pierna? Y la otra pregunta que tiene, para saber si es dolor inflamatorio, si el dolor persiste en el reposo. Porque el dolor de tipo inflamatorio persiste en el reposo, o sea, no se alivia. Dice a la noche, cuando se va a dormir a la cama, ¿le sigue doliendo o le calma? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una artritis reumatoidea, que es el ejemplo de enfermedad inflamatoria, el dolor es permanente, no cede con el reposo, lo despierta de noche al paciente, a veces cuando se mueve, se da vuelta en la cama, se despierta del dolor que tiene. En cambio, el paciente que tiene artrosis, que es una enfermedad no inflamatoria, el dolor cede con el reposo, o sea, a la noche en la cama le suele pasar el dolor, ¿sí? Entonces, lo siguiente que vamos a preguntar, ¿sí?, es si tiene rigidez. ¿Cómo le preguntamos eso? La rigidez es el disconfort al iniciar el movimiento, al despertarse a la mañana, por ejemplo, después de un tiempo que uno se queda quieto, ¿está? Ya sea porque ha dormido toda la noche, ya sea porque se quedó viendo la novela, o sea, entonces, la rigidez es el disconfort que uno percibe al iniciar el movimiento después de un tiempo que uno se queda quieto. Y esa rigidez, sobre todo la matinal, ¿sí?, uno la tiene que tener en cuenta sobre todo la duración. Entonces, ¿cuánto demora hasta que afloja? Le preguntás, ¿sí? Entonces ellos te van a decir, bueno, me voy al baño, me lavo la mano, me lavo la cara y ya no tengo la rigidez. El que tiene una enfermedad inflamatoria, la rigidez suele durar de 1 hora en más. A veces dice, estoy rígido hasta el mediodía, no me puedo ni mover, ¿sí? Y el que tiene una enfermedad no inflamatoria, como la artrosis, te dice, no, como les decía, va al baño y ya se les pasa. O sea, es menos de media hora la rigidez de una enfermedad no inflamatoria. Y más de 1 hora de la inflamatoria. Y en el medio es gris. Porque en medicina, ustedes ya se van a dar cuenta, ya se ven, ya me han dado cuenta, que la mayoría de las veces no es ni blanco ni negro, sino que es gris. ¿Está? Entonces, por eso, como yo les vuelvo a repetir, que la asociación de datos es lo que lleva, es que su cabeza funcione, es lo que lleva a los diagnósticos correctos. Después, con respecto a la tumefacción, ahora eso es lo que les decía recién, la duración de media hora, como por ejemplo el artrosis, y más de 1 hora, como el artritis. Lo próximo que tenemos que preguntar, si no nos ha contado, le tenemos que preguntar, es si tiene debilidad muscular. ¿Sí? ¿Y cómo le preguntamos si tiene debilidad muscular? Porque a veces lo relacionan con el dolor. O sea, usted puede levantarse sola de la cama y no, porque me duele mucho. Entonces lo interpretan a veces como que debilidad muscular. Entonces hay que preguntar si puede subir una escalera, si puede sostener un objeto, si es pesado, si puede sacar objetos de la alacena, ¿sí? Entonces, ahí la debilidad muscular. ¿Y por qué nos interesa a nosotros la debilidad muscular? Porque hay 2 clases de debilidades. Una que se llama proximal y otra que se llama distal. Entonces, en reumatología, nosotros prestamos más atención a la debilidad muscular proximal. ¿A qué se refiere a la proximal? Los músculos de cintura escapular y de cintura pelviana. ¿Cómo le preguntamos? Puede tender la ropa, puede subir una escalera, puede levantarse sola de la cama, se puede levantar sola del inodoro, ¿sí? Entonces, aunque ustedes no crean, hay pacientes que tienen enfermedades debilitantes que no pueden hacer toda esa actividad, ¿sí? Entonces, como les decía, distribución, proximal y distal, un poco la duración es durante el día, ¿ves? Este paciente, a ver si alguien está despierto y me dice que tiene ese paciente. Este tenía debilidad muscular, ¿y qué más podía tener? ¿Qué más le notan?
a veces son clínicos avisados. Tiene los párpados caídos. ¿Como en qué enfermedad? Como en la miastenia gravis. ¿Verdad? La miastenia gravis, vos te notás, o sea, es prestarle atención, ¿no? A veces te llegan y tienen el par de ojos entrecerrados, como si estuvieran durmiendo. ¿Sí? Entonces la duración. ¿Cómo es qué te cuenta el que tiene miastenia gravis? Que tiene, empieza a hacer una actividad con toda la fuerza y va perdiendo la fuerza, pero no puede más. Se queda quieto y vuelve a recuperar un poco y así. Durante el día tiene ese patrón. ¿Sí? En cambio, el paciente de los que vemos nosotros, ¿sí? Que consulta por debilidad y aparte tiene problemas periorbitario, un rash, todo eso, es una enfermedad que se llama dermatomiositis. Y en la dermatomiositis la duración de la debilidad es todo el día, es permanente, no cambia, no mejora. ¿Verdad? Entonces, estas 4 cosas, ¿se acuerdan? Cuando yo vaya y le veo a un paciente a mi alumno, estas 4 cosas tienen que estar preguntando. ¿Está? Me quedó la tumefacción. Eso más tiene que ver, si le preguntaba yo si se acompaña o no se acompaña de tumefacción, por ahí puede ser subjetivo de cada paciente, pero bueno, parte del examen físico va a ser corroborar o descartar eso. Y cuando yo haga el examen físico, me lo mezclé ahí, todavía no llegué al examen físico, la tumefacción yo la tengo que diferenciar. En una tumefacción dura, o sea, ustedes ven que este paciente tiene tumefacciones, ¿verdad? O sea, deformidades, tumefacciones. Entonces, cuando yo la toco, esa tumefacción va a ser dura, porque en realidad es como un sobrehueso, es un osteofito. ¿Está? En cambio, en la artritis de bota, por ejemplo, ustedes van a ver semejante tumefacción, que esa acumulación de ácido úrico se llama tofo, ¿sí? Entonces, es una gran tumefacción, pero es blanda. ¿Está? Y en la enfermedad inflamatoria suele ser blanda porque corresponde con líquido que hay dentro de la articulación generalmente. ¿Está? Y también prestar atención si es una cosa localizada o difusa. Localizada, como es en la artritis reumatoidea, entonces aquí tenemos un carpo tumefacto, unas articulaciones metacarpofalángicas tumefactas, unas articulaciones interfalángicas proximales también tumefactas. En cambio acá, una tumefacción difusa, ¿sí? De los dedos, se llaman dedos de salchicha, como aparece, por ejemplo, en una etapa inicial de un esclerodermia. ¿Sí? Entonces, prestar atención a qué tipo de tumefacción también me sirve para ir haciendo los diagnósticos diferenciales. ¿Verdad? Esta tumefacción también, por ejemplo, es un dedo, un dedito, eso se llama dactilitis. ¿Sí? Y aparece en las enfermedades que se llaman espondiloartropatías. ¿Sí? En este caso, artritis reactiva. Antes se llamaba síndrome de Rett, quedó vieja la diapositiva, pero es una artritis reactiva. ¿Sí? También puede aparecer en la artritis psoriásica, o una tumefacción así localizada en los codos, ¿sí? Estos se llaman nódulos reumatoideos, ¿sí? Y aparecen en la artritis reumatoidea. Otro hallazgo que podemos encontrar en la articulación es la sensibilidad, o sea, hay pacientes que no se dejan ni siquiera tocar la articulación, como por ejemplo esta gran tumefacción, pero prácticamente ese paciente casi no le duele, es una artrosis, ¿sí? En cambio que tiene poquita tumefacción, no se deja ni apoyar la sábana, ese es por ejemplo en las gotas. Entonces, el tipo de sensibilidad estaría relacionado con la intensidad que ya había dicho antes, ¿sí? Con respecto a la licia del dolor. Así se graficaba en la antigüedad el ataque de gotas. Bueno, una vez que
uno ha hecho el interrogatorio, pasamos al examen físico, ¿sí? En el examen físico, nosotros vamos a revisar articulación. En el examen físico segmentario sería de la parte osteoarticular. Vamos a revisar articulación por articulación, vamos a tocar, vamos a palpar, sobre todo buscando dos cosas: ver si hay tumefacción y si hay líquido adentro de la articulación, y explorar la sensibilidad a la presión y a la exploración, ¿sí? Una vez que uno ha explorado las articulaciones, ha corroborado si hay líquido dentro de la articulación, se hace también la movilidad articular. Entonces también evalúa toda la movilidad de todas las articulaciones, ¿sí? Entonces puede encontrar crepitación, que son crujidos articulares, suele estar más relacionado con una enfermedad que se llama artrosis, ¿sí? O deformidades. A veces hay pacientes que te consultan directamente por la deformidad. Por ejemplo, esta paciente consulta por la deformidad. Ustedes notan que las manos tienen una subluxación hacia cubital de todos los dedos. Eso se llama mano en ráfaga. ¿Se acuerdan de semiología eso? O dedos en ráfaga, como aparece en la artritis reumatoidea. O esta paciente que tiene deformidad en las interfalángicas proximales, ¿sí? Y en las interfalángicas proximales son estas, y estas son distales. Estos se llaman nódulos de Everden, como se llama en la artrosis, y estos se llaman nódulos de Duchar, ¿sí? Entonces, el tipo de deformidad también a mí me orienta hacia qué enfermedad puede estar presente. O esta deformidad que se llama dedo en butonier, en donde hay una hiperflexión de la interfalángica proximal y una extensión de la interfalángica distal, ¿sí? Dedo en butonier, y estos que se llaman cuello de cisne. No sé si lo han visto alguna vez en semiología, pero así se presentan los pacientes que tienen dedos en cuello de cisne. Hiperextensión de la interfalángica proximal y flexión de la interfalángica distal. Y de acuerdo al tipo de deformación también, eso me sirve, por ejemplo, esta deformación es típica de la artrosis, con nódulos de Duchar y nódulos de Everden, y estos dedos de ráfaga pueden aparecer en la artritis reumatoidea. Este también puede ser la artritis reumatoidea, y esto más por ahí relacionado con lupus, ¿sí? Muy bien. Otras manifestaciones que se pueden encontrar cuando yo estoy revisando las articulaciones son el rubor, el calor y los ruidos articulares. Tiene que ver con los procesos inflamatorios, ¿verdad? Porque les dije que al final del día, a mí no me interesa que ustedes al final del interrogatorio y del examen físico, me interesa que ustedes interpreten como si este paciente es inflamatorio o no es inflamatorio. Estaría feliz yo de que ustedes pudieran, después de usar estas herramientas, poder llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué pasa si yo me dice que tiene un dolor de tipo inflamatorio, que la rigidez le dura más de una hora, que tiene una debilidad muscular o que tiene tumefacción articular, y yo voy a tocar y toco y las articulaciones están tumefactas y esa tumefacción es blanda? Entonces estoy ante una artritis, ¿verdad? Entonces yo ya sé que tiene artritis, no sé qué apellido tiene esa artritis, pero yo ya sé que tiene la artritis, ¿ah? Entonces no necesito ningún otro método que mi cabeza y mis manos para decir que este paciente tiene artritis. Después veré cuál es el apellido, pero lo primero que tengo que, cuando yo diagnostico artritis, pasa lo siguiente: tengo que determinar esto, ¿sí? ¿Es una articulación la que está inflamada? ¿Son hasta 4 o son más de 4?
Entonces ahí yo voy a catalogar a los pacientes. Esto lo tienen que hacer ustedes, este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Voy a catalogar a estos pacientes en monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Y es importante porque a la hora de tratar de ponerle el apellido es muy importante porque hay algunas enfermedades que dan monoartritis, otras que dan oligoartritis y otras que dan poliartritis. Y como las artritis en general son como 100, entonces es mejor que nos vayamos, digamos, dividiendo o ordenando para el estudio de estos pacientes. Entonces, lo principal es de mono, oligo o poliartritis. ¿Verdad? ¿Qué pasa siguiente? Mira todas las que son monoartritis. ¿Verdad? Entonces, todas estas. Pero hay algunas que son más frecuentes. ¿Sí? Ustedes van a ver que las cristales, las de urato, o sea, la gota de infecciosas puede ser bacterianas y virales. Y en las enfermedades sistémicas, por ejemplo, la artritis juvenil. ¿Está? Y esto es algo que también, cuando antes dábamos una clase directa entera de monoartritis, se tenían que quedar con esto. ¿Está? O sea, para la vida diaria, para cuando ustedes sean médicos, para cuando... Esto es muy importante. Entonces, sospechar artritis séptica en todos pacientes con monoartritis aguda, aún en ausencia de fiebre. Quiere decir que toda monoartritis es infecciosa hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo demuestro lo contrario? Sacando líquido y mandándolo a cultivar. ¿Está? O sea, ¿saben por qué le recalco eso? Porque muchas veces los pacientes con monoartritis llegan a la guardia y no le hacen eso. ¿Está? Y se pierden un tiempo y se pierde, y le empiezan a dar, si está coloradita ya le dan el antibiótico, entonces se pierde, se desconfigura todo el diagnóstico, ¿está? Entonces por eso ustedes quédense con eso. Si hay un paciente con una monoartritis, hay que sacar ese líquido y mandarlo a cultivar. ¿Está? Después ya me quedo tranquilo, después puedo hacer todas las cosas que ustedes quieran. ¿Está? ¿Por qué? Porque la artritis infecciosa es la artritis más severa. En un mes te puede dejar sin rodilla, sin tobillo, imagínate quedas incapacitado para el resto de tu vida. ¿Tá? Entonces, la artritis infecciosa es importante diagnosticarla a tiempo. ¿Tá? Sigamos. Entonces le pedimos el laboratorio, todo eso, vamos a ver obviamente que el hemograma, los glóbulos blancos están altos, todo eso que ustedes saben, que el eritro, la proteína C reactiva está todo alto, y hacemos el examen del líquido sinovial, que ya capaz que algunas palabras le va a dedicar el doctor en la clase que viene, le pedimos la radiología, resonancia, y en el caso de que tengamos disponible, se puede hacer una artroscopía. Así se maneja uno con una monoartritis. Sin tener, a veces es más importante que ustedes sepan qué hacer con una monoartritis, qué hacer con una oligoartritis y qué hacer con una poliartritis, que sepan todo lo que dice el Farrera de artritis reumatoidea, ¿entienden? Entonces, porque es la cosa práctica para ustedes. Entonces, si un paciente, vamos de nuevo hasta el principio. Pues ya vamos terminando. Un paciente se sienta y me dice, doctor, vengo porque me duelen las articulaciones de la mano. Son más, me dice que le duelen las manos, las rodillas y los pies. Entonces son más de 5, son 5 o más articulaciones. Entonces estoy ahí, ante una poliartritis. Le hago la historia clínica completa y el examen físico tratando de determinar qué. Me muero si no. Si era inflamatorio o no era inflamatorio. Bien, me presta atención. Entonces, le hacemos la historia clínica completa del examen físico, entonces ahí yo puedo saber si hay sinovitis, ¿verdad? Si ese dolor estaba relacionado con sinovitis. Si no hay sinovitis, o sea que yo toqué y no estaba inflamado, ¿sí? No pienso que sea un dolor tipo inflamatorio, veo si hay puntos sensibles, o sea, de tocar
ya en los prácticos le van a comentar cuáles son los puntos sensibles, y si no, hay una partecita de fibromialgia que yo les voy a dar junto con la de artrosis, en donde les voy a explicar cuáles son los puntos sensibles que uno tiene que buscar. Y entonces ahí te dice, si hay un punto sensible, puede ser una fibromialgia, puede ser una tendinitis, como tienen los que juegan al tenis, o los que juegan al golf, o los que hacen alguna actividad, a veces tienen tendinitis, ¿sí? Eso se toca con los puntos sensibles. Y si no hay puntos sensibles, bueno, como le dije, no todo es blanco o negro, entonces a veces voy a tener que ayudarme de los métodos complementarios, ¿está? Ahora, ¿qué pasa si sí encuentro la sinovitis? ¿Está? Ya dijimos que era poliarticular, ¿no? Ya dejemos los monoarticular que ya hablamos, ¿está? Si era poliarticular y los síntomas están más de 6 semanas, ¿sí? Ahí ya empiezo a pensar en la enfermedad reumática, ya en cualquier clase de las artritis. Llámese artritis reumatoidea, llámese lupus, llámese esclerodermia, llámese enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿sí? Cualquiera de esas enfermedades ya empiezo a pensar cuando el tiempo de evolución es mayor de 6 semanas. Incluso hay criterios, o sea, tengo para diagnosticar. Cuando se sienta un paciente, por más que venga con todos los análisis positivos, yo le digo, mire, hay un tiempo que hay que dar, que son 6 semanas. ¿Por qué 6 semanas se les ocurre a ustedes? A algunos se les ocurre, ¿por qué? Porque hay artritis virales que son transitorias. Cuando yo diagnostico una artritis reumatoidea, también le estoy diciendo a ese paciente que tiene una enfermedad crónica, incurable, potencialmente discapacitante y que requiere tratamiento farmacológico tal vez el resto de su vida. Entonces una carga no es simple de decir, ¿tá? Es una carga medio pesada para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente que vos le decís eso, por supuesto hay que ver cómo se lo decís, pero sale llorando de tu consultorio. ¿Me entendés? Imagínate que tenés que empezar a tomar medicación para el resto de tu vida, ¿tá? Entonces, por eso tenemos un tiempo de espera, ¿tá? Un tiempo de espera prudencial para decir con seguridad usted tiene artritis reumatoidea. ¿Por qué se lo digo? Pues ya van a ver cuando exige análisis como por ejemplo el factor reumatoideo, que capaz que te duele hace 2 días, va al médico, te pide el factor reumatoideo y te sale positivo. ¿Qué le decís? Tiene artritis reumatoidea para el resto de tu vida. Entonces hay que tener un tiempo prudencial, ¿verdad? Entonces, porque si no dura, si es menos de 6 semanas, uno puede considerar que puede tratarse de una enfermedad artritis viral o que sea una enfermedad reumática precoz. O sea, mejor que sean los primeros días de una enfermedad reumática, ¿verdad? Pero le da la chance de que pueda ser una artritis viral o algo pasajero, ¿verdad? Entonces, por supuesto, lo mismo, como buen clínico, le tenemos que chequear todos los estudios, hacer todos los exámenes complementarios que se requieren. En cambio, si ya tiene más de 6 semanas, entonces ya consideramos enfermedad reumática sistémica y vamos, aparte de los análisis genéticos, vamos a usar los métodos complementarios para tratar de ponerle el apellido, digamos, a la enfermedad, ¿sí? Y esos exámenes complementarios básicamente van a ser los laboratorios y la radiología, ¿tá? En la próxima clase vamos a hablar de esas 2 herramientas, el laboratorio y la radiología, para que ustedes, cuando se vayan a presentar frente a un paciente reumático, tengan la herramienta, esta herramienta que hemos recordado ahora, del interrogatorio, del examen físico y las herramientas complementarias, ¿sí? Para complicar un poquito más, en reumatología, como le digo, tratamos de sacar datos de todos lados, ¿sí? Entonces, en las enfermedades reumáticas, sobre todo las inflamatorias, a veces hay datos que sacamos de la historia clínica y que si no los preguntamos, el paciente no nos los va a contar, ¿tá? Entonces,
Por eso existen estas que se llaman manifestaciones extraarticulares de enfermedades reumáticas. Entonces uno las tiene que preguntar, las tiene que ir a buscar. Y hay dos aparatos que son muy sensibles para presentar alteraciones junto con las articulaciones, y son el ojo y la piel. ¿Verdad? Entonces, cuando yo vaya, me siente, así como en el enfermo reumático, cuando ustedes tienen enfermedad actual, antecedentes de enfermedad actual, antecedentes personales, yo ahí le agrego estas manifestaciones extraarticulares, que yo se las pregunto, porque si no, no me las van a decir. ¿Y cuáles son las manifestaciones articulares principales? Que no tengo aquí para escribirle, lamentablemente, así que copien. Sería, con respecto al ojo, la más común se llama ojo seco. O sea, pero yo no le puedo preguntar, señora, ¿usted tiene el ojo seco? No, sí. Ellos le preguntas una sensación de basurita dentro del ojo. ¿Usted tiene la sensación de esa basurita dentro del ojo? O sea, no tiene nada que ver con que he venido porque me duele la mano. Pero si yo no le he preguntado, no me va a contar. ¿Me entienden? Entonces, sensaciones, seroftalmía se llama eso. Con X se escribe, seroftalmía. Otra cosa que tengo que preguntar es si tienen serostomía, que es la boca seca. También, si le seca la boca, todo te va a decir que sí. Entonces, la pregunta correcta es, ¿puede comer una galleta sin tomar agua? El que tiene un síndrome de Sjögren se llama el que produce el ojo seco y la boca seca, no puede hacer pasar el alimento, porque no tiene saliva. Entonces, se le queda pegado en el paladar. ¿Tá? Con respecto a la piel, presenta manchas en la piel. Las manchas, sobre todo, ¿cuáles son las manchas que nos interesan? Todos van a decir que sí, pero hay manchas blancas, hay manchas oscuras y hay manchas eritematosas, que son las que tal vez más nos interesan a nosotros. ¿Dónde están localizadas? ¿Cuándo aparecieron? ¿Sí? Entonces no le puedo decir, señora, ¿usted tiene lesiones eritematosas? No. Entonces, mancha en la piel, ¿qué tipo de mancha? ¿Dónde se le pone? ¿Qué relación hay con el sol? O sea, la fotosensibilidad. ¿Sí? Es importante para el lupus, incluso es criterio. ¿Tá? Entonces la fotosensibilidad es otra de la pregunta en la piel. Y después lesiones ulceradas, como aparecen en las vasculitis, o sea, úlceras. ¿Ha tenido úlceras, señora, usted en algún momento? ¿Sí? Otra pregunta que hay que hacerle es la dificultad para tragar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la esclerodermia, uno de los síntomas predominantes es la disfagia, sobre todo disfagia baja. Cuando es una disfagia alta, más pienso, por ejemplo, en una dermatomiositis. Entonces, el paciente que vino con el mismo dolor y tiene una disfagia baja, capaz que más pienso en esclerodermia. Disfagia alta, más pienso en dermatomiositis. ¿Sí? Fenómeno del Raynaud. ¿Saben lo que es el Raynaud? Es la coloración, cianosis sería del distal de los dedos, o sea, tiene tres fases. Primero cianosis, blanco y después se vuelve la pared colorada. ¿Sí? Entonces, el fenómeno del Raynaud también es asociado a enfermedades reumáticas, así que hay que preguntar. ¿Tá? Bueno, ya me voy a poner más nota. Entonces, todos los pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias, todos también pueden tener fiebre, que suele ser una fiebre que no llega a los 40 grados, o sea, 39, 38 grados, que no cursa con escalofrío, como en las infecciones. Tal vez eso me sirve para hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades infecciosas, ¿sí? Y que suele ser permanente, tal vez no están en pico y subidas y bajadas. ¿No? La astenia, la anorexia, la pérdida de peso también acompañan a las enfermedades, sobre todo cuando uno está activa la enfermedad. Ustedes van a ver que los pacientes con lupus, muchos han perdido peso, están caquéticos algunos. ¿Sí? Entonces, manifestaciones generales hay que tener en cuenta.
Y como les decía, aquí le doy un pantallazo de la piel. Entonces, la paciente que tiene y se te presenta al consultorio, porque le duelen las articulaciones, ella no te va a decir nada de por qué está así la piel. ¿No entendés? No te va a consultar a vos. Yo soy el reumatólogo, no va a consultar a mi clínico, que va a ser pícaro, entonces sí la va a ver, entonces van a ver lesiones eritematosas en alas de mariposa. ¿Te acuerdas que se me olvidó? En alas de mariposa con los surcos nasogenianos y nasolabial respetados, ese es un lupus que se demuestra lo contrario. Y esta paciente también, otras lesiones parecidas, tiene el eritema malar, los surcos respetados, Entonces, tanto del examen físico como del interrogatorio también te puede pegar si uno se va y las buscas, estas manifestaciones también, estas lesiones eritematosas, como les decía, son más las que nos interesan a nosotros. Esta es una dermatomiositis con un eritema en vez del cuello de la... O esta paciente que ingresa también, que consulta, y ustedes van a ver y van a prestar atención después que los labios, casi no tiene labios, se le han afinado los labios, la nariz se le ha hecho más afinada también, ha perdido los pliegues de la cara, entonces ¿qué tiene? Una escleroderma. Es que no es tan difícil, digamos, la reumatismo tiene. Bueno, esta paciente tiene también lesiones eritematosas, así como la piel como marmolada, y algunas lesiones vasculíticas acá también, como en la líbelos reticulares, como se puede presentar en vasculitis, se puede presentar en lupus. Las otras lesiones eritematosas que también se pueden ver más puntiformes, más como petequia, tal vez alguna úlcera. Sí, la vasculitis leucocitoclástica puede acompañar cualquiera de las enfermedades reumáticas y también ser parte del cuadro, ¿sí? A tener en cuenta otra líbelos reticulares, como les había mostrado recién, también aparece la líbelos reticularidad en el síndrome antifosfolípido, eso también es importante tenerlo en la cabeza, porque a veces eso no es frecuente de tenerlo, o una paciente que, por ejemplo, se presenta con esta queratodermia adenorrágica, se llama, o sea, lesiones en las plantas de los pies, como se presenta en las arteritis reactivas. O sea, ella se va a consultar por una oligoartritis de tobillo y de una rodilla. Y si vos no le miraste los pies, te perdiste esa parte. Ella tal vez no te lo va a mostrar. Todo es con piel. Esto tal vez algo que ustedes hayan visto, algo hayan tenido. Se llama eritema nodoso. ¿Sí? Son como nódulos dolorosos que aparecen en miembros inferiores y que a veces están relacionados con algunas infecciones estreptocóxicas, pero también tener en cuenta que pueden aparecer en las enfermedades reumáticas como el lupus, como la vasculitis. Esta es una enfermedad recente, es una clase de vasculitis. Bueno, esto es repetido lo mismo, eritema nodoso en una sarcoidosis, enfermedad rara. Y esta lesión eritematosa que tal vez si yo le presto atención ahí en metacarpos falángica, se llama nódulo de Gottron o signo de Gottron en la dermatomiositis. O sea que la piel nos está aportando un montón de datos. ¿Este que tiene? ¿Qué es eso? ¿Quién la describe? Una lesión eritematosa, eritemato escamosa. No han visto piel todavía, ¿no? No. Bueno, esto es una psoriasis. Se ve que nunca han visto a alguien que tenga psoriasis. Es bastante frecuente. ¿Sí? Entonces, esto es una psoriasis. O sea, lesiones eritemato escamosa. A veces ese paciente que vos has llegado a tu consultorio porque viene por el dolor, que es lo que lleva a la consulta, pero no te consulta por esto. Y si vos tomaste un poquito de tiempo y lo revisaste bien, tenías ahí el diagnóstico de artritis psoriásica. Mira. O sea, ven la piel también, todo esto es psoriasis,
Y también hay que prestar atención a las uñas, todo eso porque nos ayuda a hacer diagnóstico. O sea, ustedes acuérdense, el paciente reumático hay que preguntar, ver la piel y ver los ojos. ¿Tá? Esta es una atrofia ahí en la interfalange, en la lesión, ¿cómo se llama? En la última falange, ¿sí? Hay atrofia, incluso ahí ven una lesión como ulcerada en la última falange. Eso aparece en la esclerodermia. ¿Ah? Bueno, ya estoy mucho con la piel, me parece. Bueno, todo eso es lesión onicolítica, de así puede tener un paciente con psoriasis, ¿no? Bueno, en la artritis reactiva también. Esta, por ejemplo, de prestar atención en el cabello, caída del cabello. Esa era otra de las preguntas, caída del cabello. ¿Se le cae el cabello, señora? Si ya le pregunto, al 90% de aquí me dice que sí, pero es cuando se bañan o cuando se tallan. Ese no lo consideramos. La pregunta es, ¿deja cabello en la cama? ¿Verdad? Entonces, ¿deja cabello en la cama? Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es pistas, o sea, ¿sale sangre por la nariz? Sí, eso es habitual para mí, porque generalmente tienen úlcera nasal. Ese es criterio diagnóstico de lupus. ¿Verdad? Igual la úlcera oral. ¿Le salen aftas? Esa era otra pregunta, digamos. Aftas, la persiguen las aftas, porque esas úlceras orales están presentes en el lupus. ¿Sí? Esta alopecia difusa es propia, no es propia, digamos. Puede ser un paciente hipotiroideo que también tiene alopecia, pero es un dato que me sirve a mí para confirmar el diagnóstico de lupus. O una alopecia areata, todo esto pueden aparecer en el lupus. La úlcera oral, que les decía recién. Esta de nariz en silla de montar, yo he visto una en mi vida, pero es como cuando el cartílago se te retrae, se puede aparecer la vasculitis, y entonces considerar vasculitis. Y lo otro es los ojos, no sé qué le tratamos. Al reumático lo tenemos que hacer ver con el oculista. ¿Verdad? ¿Por qué lo tenemos que hacer ver por el oculista? Porque no es lo mismo que le pasa al ojo. La pregunta que yo les decía a ustedes era preguntar, ¿sensación de vasculitis en el ojo? Sí, porque esa es muy frecuente. Es muy frecuente asociado con artritis reumatoidea. Pero hay otras manifestaciones, como ser, por ejemplo, cuando vos los mandás al oculista y el oculista te diagnostica una epiescleritis, una escleritis, como aparece en la artritis reumatoidea, o si tienen la conjuntivitis, como tienen las artritis reactivas, o las uveitis, como tienen las espondiloartropatías seronegativas. La sarcoidosis es más rara, pero la seronegativa es más frecuente, o la uveitis posterior, que está cortado, como aparecen en algunas vasculitis. ¿Tá? Entonces, saber qué le pasa al ojo, como les dije, la piel y el ojo, asociarlo a los reumáticos. O sea, siempre hay que preguntar. Capaz que ellos no saben o no lo asocian, el paciente no lo va a asociar, pero nosotros que somos clínicos sí lo tenemos que asociar. ¿Tá? Todo esto le va a quedar para que ustedes lo puedan. Entonces ahí van a ver el ojo seco, ven cómo se le lastima la córnea, cómo se le pican los dientes, por la serostomía, ven la falta de saliva, síndrome de Sjögren. Una conjuntivitis como las artritis reactivas. ¿Sí? Ustedes saben que artritis, antes el síndrome de Reiter se llamaba síndrome porque era artritis, uretritis y conjuntivitis. O sea, tenía esos tres componentes. ¿Sí? Esto es la escleromalacia, la epiescleritis, ¿sí? Que va transparentando el blanco del ojo, sería. Y uveitis, ¿no? Estos son uveitis que van dejando secuelas, ¿sí? Como tiene, por ejemplo, en un niño, en los niños artritis juveniles hacen mucho compromiso de ojo y es peligroso porque lo pueden hasta perder la vista, ¿sí?
Otras más manifestaciones como hipotión, o sea, hay pus ahí, hay uveitis, como la vasculitis esta del set. Y hay manifestaciones además, otras extraarticulares, o sea, básicamente la reumatología casi se toca con todas las otras especialidades. Por eso es tan interesante, ¿verdad? Entonces puede haber uretritis, diarrea, serositis, enfermedad pulmonar o neuropatía periférica. Todo eso uno tiene que tener en cuenta e interrogarlo bien a los pacientes. ¿Qué otras enfermedades tienen? ¿Qué otras enfermedades se conocen? A veces la asociación de que nosotros encontramos es lo que nos lleva al diagnóstico de los pacientes. Entonces, no queda otra que hacer funcionar la cabeza. Hay que hacer, ya sé que la inteligencia artificial también ayuda, es otra herramienta. Ustedes, es lo que yo le contaba a mis alumnos, hace poquito yo estuve en el Congreso Europeo de Reumatología. Y es en ese congreso que al final te presentan un resumen. Y en el resumen de ese congreso dice, sale el speaker diciendo, se presentaron en el congreso 300 trabajos, ¿sí?, de investigación, en forma de pósteres, en forma de orales y todo eso. De esos 300 trabajos, la mitad era inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial en reumatología, o sea, para diagnosticar vasculitis, para diagnosticar o para ayuda para el seguimiento de los pacientes. Para un montón de cosas se está usando la inteligencia artificial, pero todavía no reemplaza al cerebro humano. O sea, la asociación que vamos haciendo nosotros es importante, porque como yo les cuento a mis alumnos, uno puede decir que, por ejemplo, viene con artritis, viene con hemorragia nasal, tiene petequia, tiene hematuria, y vos le preguntás a la inteligencia artificial, capaz que te dice que tiene ébola. ¿Me entendés? Y nosotros nos consideramos que acá no hay todavía, ¿me entendés? O en nuestra cabeza decir esto no puede ser, esto sí puede ser, esto sí. O por esto puede ser tal cosa, ¿sí? Así que el razonamiento de ustedes, o sea, el uso de su cabeza es todavía fundamental, ¿verdad? El de la inteligencia artificial es una herramienta muy buena. Yo pienso que es fabuloso, pero no reemplaza el cerebro humano todavía. Bueno, algunos está conociendo, pero de ustedes seguro que no. Bueno, creo que ahí ya terminó la batería. Entonces, en la próxima clase usamos las otras herramientas, el laboratorio y la radiología, y con eso ya tienen que salir con los pacientes filosos. Bueno, gracias. Vamos a pasar que lo voy a ir teniendo a medida que vaya leyendo el final.